Y es jueves, y en jueves, pues llega la historia de Emilio Valles Vidrio, @VallesV, como te dice Bissell, Valles Glass. Weissglass. Valles Glass. Weissglass. Valles Glass. Oye, Valles Glass, ya llegó tu historia. Es una historia que divides en dos partes por la complejidad y por el interés que hay sobre este personaje, ¿no? Es que déjame decirte algo que es bien importante, que tiene que ver con el hecho de lo que hablábamos el pasado lunes. El tema de los relojes. Ajá. De pues este boom que se dio por ahí de las décadas de 1790, 1780, de ese siglo, que empieza a aparecer toda la relojería y que luego ya vienen. Pero es hasta 1980, por ahí así, que realmente empieza un boom de esta colección, de tener una colección de relojes. Y que mucha gente apuesta por tener relojes de colección y los Rolex y esto. Entonces, hablábamos de uno de los grandes relojes de la historia, que es el María Antonieta. Y Ah, entonces, ¿te acuerdas que me dijiste, habría que platicar la historia? sí. Pero esta historia tiene otra gran historia. Primero, pues la de quién hace este reloj. ¿Quién es el que crea este reloj? ¿Por qué es importante el reloj? Nada más dinos primero, ¿por qué es importante? ¿Es el más caro de la historia? ¿El reloj? Ajá. Bueno, es que tenía un diseño y una tecnología superior a la que existía en aquella época. Estamos hablando de los 1790, 1780, cuando prácticamente se hace todo este boom de la relojería. Una de las cosas particulares es que Alemania tenía un boom en la mecánica, en el tema de los automóviles. Estaba trabajando con esta tecnología de las máquinas, de la invención de máquinas y los prototipos de invención de la revolución industrial. En Inglaterra se trabajaban los relojes, igual que en Suiza, e Inglaterra tenía un gran reconocimiento por la relojería, por los grandes relojeros. Y prueba de ello, por ejemplo, que en 1760 John Harrison inventa una serie de relojes que le dan un auge muy importante porque miden la longitud, o sea, calculaban la longitud a través de esto, y eso le sirve para los barcos, para la marina Ándale. mercante, porque entonces eso lo aprovechaban y entonces se tenía un trabajo importante en los barcos para que no chocaran y para que midieran la distancia entre cómo tenían que llegar y el tiempo en el que tenían que hacer de un puerto a otro. Entonces, de alguna forma, eso les ayudaba muchísimo. Pero mientras todo esto sucedía en Inglaterra, lo que sucedía en Alemania, lo que sucedía en Suiza y en otros países en esa época de 1760, Francia estaba en la intelectualidad. Estaba con este rollo de la ilustración y entonces el tema era prácticamente que no brillaba absolutamente nada en las cuestiones tecnológicas como tal, de aquella época, pues no tenían nada interesante. Entonces a Francia le urgía algo importante y algo novedoso. Y por lo general, los ilustradores, los intelectuales de la ilustración, pues al final de cuentas, ellos hablaban de que la razón tenía que triunfar frente a la religión. Y ese era su pensamiento, entonces pues prácticamente no les interesaba nada más allá que el tema de la intelectualidad. Pero, ¿para qué necesitan la religión y la magia cuando combinando la ingeniería con una construcción inteligente puedes darle vida a lo inanimado? Es lo que pensaban los franceses. Por eso los franceses compraban muchos relojes ingleses. Pero el problema es que Francia se sentía el gobierno francés se sentía muy decepcionado de decir, ¿por qué tenemos que estar usando relojes ingleses? ¿Por qué no somos capaces de crear nuestra propia industria de relojería? Que además en París Por había estar en la intelectualidad. sí, ¿No? exacto. Tan Y es que sencillo. para los intelectuales traer un reloj, aquí viene la respuesta de que me decías que qué tan importante, más allá del reloj de María Antonieta, ¿cuál es la importancia del reloj? Lo que ellos decían es llevar un reloj contigo, cargabas las leyes del universo. ¿Por qué? Pues porque en un reloj tenías el tiempo, podías medir distancia y podías encontrar todas las artes que te podían llevar más allá de entender y no interpretar la religión. Por ello entonces los franceses estaban buscando algo interesante en esa época. Resulta que en 1775 llega a París un hombre llamado Abraham Louis Breguet. Breguet. Breguet.
¿Cómo se pronuncia? Era suizo. Era suizo. Por eso no le puse el acento francés. Ni no, porque aquí la que habla francés es la productora, entonces como se pronuncia, pues quién sabe, porque es suizo, es Breguet. Breguet. Bueno, Breguet llega ya a París y empieza a hacer toda una revolución en el diseño de los relojes. Se convierte prácticamente, y así lo llega a ser el padre de la relojería. No había cumplido 45 años cuando ya prácticamente era el mejor relojero del mundo. Ándale. Lo veían como la eminencia en cuestión de los relojes. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes relojeros pues veían en sus diseños algo sumamente increíble. Su padre, el padre de Abraham, había muerto cuando él tenía 11 años. Su mamá se casa con un relojero. El relojero lo saca del colegio y se lo lleva de aprendiz. Un año después, este cuate ya sabía cómo funcionaban los mecanismos, cómo había que calibrar toda la maquinaria, sabía perfectamente qué tenía que hacer y cómo hacer que se generara este tic-tac específicamente. Ya era un experto en todos estos movimientos de engranaje. Así que, como ya para él estaba rebasado el hecho de ser el aprendiz del padrastro, viaja a París para trabajar con los relojeros más sofisticados y aprende otras maneras porque la función era y el reto era hacer relojes más, con piezas mucho más pequeñas. Y sobre todo, entender lo que es el mundo de la relojería y en estas cosas ingeniosas crear piezas pequeñas, precisas, directas y se le llamaban complicaciones. ¿Qué son estas complicaciones en el mundo de la relojería? Una complicación es cualquier función que no sea la básica de decir la hora, los minutos y que requiere un conocimiento mucho más amplio, más sólido de la relojería para crear un reloj mucho más sofisticado. Entonces, un reloj entre más complicaciones llega a tener, más valor puede llegar a adquirir, obviamente por la capacidad y por lo que contiene este reloj. Así que Breguet aprendió sobre los ciclos solares, los calendarios lunares, cómo coreografar cronologías y pronto, cuando él ya tiene todo este conocimiento, pone su tienda, empieza a montar su relojería y en un 2x3 su tienda se convierte en el centro de innovaciones en relojería. La más importante no solo de Europa, sino del mundo, y estaba justamente en Francia. El primer invento que emergió de su pequeño taller es el reloj perpetuo que, como su nombre indica, no necesitaba que ya se le diera cuerda, pues aprovechaba la energía producida por los movimientos de la mano o quien lo usaba y se convirtió en el aparato de moda de 1780. Fue el principio de una revolución que empezó a generar los términos de mecanismos, las técnicas, las estéticas, con un estilo, eso sí, muy elegante, porque a él lo que le importaba es que no nada más el reloj tenía que ser bonito de manera interna, sino una belleza por fuera, porque finalmente tenía que plasmar parte de estilo. ¿De dónde sacaba la información? ¿De dónde se volvió como alguien tan experto a nivel mundial? ¿De dónde aprendió si no existía la información? Porque era una mente brillante. O sea, por genio. Sí, porque él decía, la máquina tiene que ir así. Sí, ¿por qué lo que se cuestionaba es, ¿por qué tenemos que hacer todo exactamente igual? ¿Por qué un reloj funciona así? Ok, pero ¿por qué no tiene que funcionar de otra manera? ¿Por qué tenemos que pensar que solamente el reloj se le tiene que dar cuerda? ¿Qué pasa si esa cuerda haces el movimiento de la mano y entonces eso revoluciona energía suficiente dentro de la maquinaria, exacto, para que empiece a generar estos? Entonces, por eso empieza a crear estos mecanismos porque estás pequeños. En un siglo en donde no hay información, en donde la relojería pues no está avanzada, en donde pues es el padre de la relojería moderna, ¿no? Así básicamente. Es, exactamente. Entonces, pues al final de cuentas, lo que no sabía era, lo que él buscaba y pretendía era de, bueno, a ver, ¿cómo le tenemos que dar esta nueva forma y esta nueva tendencia de los relojes? Pero ahora, lo importante es que como se convierte él en un innovador, y desde el principio los relojes de Breguet eran prácticamente de lujo, no eran para el pueblo, eso sí es importante mencionarlo. O sea, no cualquiera traía un reloj de los que hacía este hombre, porque su finalidad era para clientes acaudalados. Ahora, ¿dónde conseguía los clientes acaudalados? Pues era casi vecino de un lugar aristocrático en donde abundaba la riqueza, la vanidad, la ostentación,
donde había mucha presunción, donde había mucha competencia, nada más y nada menos que del Palacio de Versalles. Ándale. Como él estaba muy cerca a su tienda del Palacio de Versalles, pues todos los del Palacio de Versalles Iban a su tienda. iban a su tienda o llevaban los relojes, de manera Y que... podían pagar cualquier cantidad de dinero por Porque ellos. además tener un teléfono un reloj de Breguet era como tener un teléfono iPhone 14. O sea, era así de, ya tienes el nuevo estilo proletario, sí, ¿no? Y entonces era presumirlo. Y entonces es como traer un iPhone 14. Y entonces se convierte en eso. A ver, espérate. Tenemos un minuto. Tú trajiste ahí unas cajitas. ¿Qué es eso? Es lo que te iba a enseñar. ¿Quieres ver? A ver. Nada más y nada menos que el reloj proletario de Breguet. Aquí está el reloj proletario de Breguet. ¿Cómo? ¿Por qué lo tienes? Porque soy coleccionista de relojes. A ver. No. Sascuas. Miren, sí lo tiene. Este es de... Ese es el estilo. Ese es parte de una réplica de 1880. De 1880. Esos son parte de Emilio, los ¿qué estilos. es eso? No lo puedo creer. No, pues hubieras empezado por ahí. Miren esto, por favor, es la colección de Emilio. Mira esto, Santiago. Si lo puedes mostrar a la cámara, por favor, Santiago, ¿me ayudas con eso? Claro que sí. Por favor. ¡Ah! Se le cerró la caja en el dedo, tú. Parte de los diseños de este hombre que fueron los que empezaron a revolucionar parte de la relojería, pues es precisamente eso, la belleza y la belleza y la capacidad que tenía para hacer No puede tipos de ser, relojes en los Emilio. cuales No. eran no solamente ostentosos, sino además hechos con un diseño y una forma Esto única. está impresionante. Déjenme decirles que Emilio está sacando como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ese es el- relojes de colección hechos por este hombre. Este se llama La Nana. Ese es un reloj que efectivamente tenía que ser hecho y pintado a mano y No. ¿Qué colección tienes, Emilio? Yo no sabía de estas monerías. ¡Qué barbaridad! Están impresionantes, Emilio. ¿Cómo conseguiste estos relojes? ha sido una colección que te he tenido a lo largo de varios años que hemos estado consiguiendo pues en diferentes partes, en algunos tianguis, mercados, tiendas, Guau. joyerías, apartados, en fin, muchas cosas que he podido O sea, que si lograr. hay alguien que escucha el programa, ¿qué tal, Fernanda? Que quiera venderte uno, que te hable. Así A ver, es. déjame ir a anuncios QTF. Le vamos a volar un minutito al bloque siguiente para poder concluir. ¡Qué barba! Bueno, concluir esta primera parte. No, Emilio, yo creo que la próxima vez la historia que nos vas a contar es dónde conseguiste cada uno. Sí sabes, ¿no? Sí, no me acuerdo, pero sí tengo algunas No, anécdotas. está increíble. Emilio Valles Vidrio, por favor, concluye. Concluye tu historia por hoy. Por hoy, sí, bueno, este hombre, Abraham, era tan reconocido ya a nivel mundial, padre a nivel de la internacional, el padre de la relojería, que moderna. entonces es que recibe una encomienda particular. Resulta que le piden crear una pieza para la reina de Francia, María Antonieta. En este registro de trabajo, que es precisamente la orden número 160, se especifica que tenía que hacer un reloj digno de la reina. Y entre las varias estipulaciones que tenía era, debía sonar cada hora y cada cuarto de hora, tener un termómetro, mostrar el día, mes, año y años bisiestos, dar la hora solar y ser delicado pero robusto. Todas las partes internas, sin excepción, serían de zafiro, cuerda automática. Órale. Y la hora celestial, la hora de Dios, diría el secretario del COSER. Tenía que ser tan bello como ingenioso, como el máximo, o sea, las máximas complicaciones que pudiera tener el material hecho de preciosidades, pero además no había límite de dinero ni límite de tiempo para poder entregarlo. Ajá. Es precisamente cuando crea y entonces acepta este reto y entonces lo inspira a tener que generar el María Antonieta número 160, de lo que, con mucho gusto, vamos a platicar la próxima ocasión ¿Cómo de la es el historia reloj? del reloj
Ay, no tendrás una específicamente. réplica del reloj, ¿verdad? Te tengo una sorpresa la próxima semana y ya con esto, pues prácticamente me despido. Así, mira. ¿Qué te parece esto? Sí tiene la réplica. No, la réplica. Este es el naval de los Estados Unidos. Ay, no te vayas a caer, Emilio. Y esto, ¿Está sacándose relojes de todas partes del pantalón? esta Está belleza. bien bonito. No, está de... ¿Qué es esto, Emilio? Dime si no es una belleza esto. Déjame. ¿Ya viste, Bisel? El dorado me encantó. Es de Mira la cara de Carlos Nava, director comercial de Neximo. ¿Qué tal sus relojes? Muy bien. ¿Ya viste la colección? Wow. No. Emilio, tráelos todos la próxima semana, por favor. Si desaparece ahorita, no pregunten quién fue. Mira, este es el de la Santiago. naval de Inglaterra. Wow. Y este está firmado. Royal Navy, 1847, 1848. Victoria London. No, qué Oye, ¿qué relojes? Son de cadena, ¿no? Son Eso de... es de Leontina. ¿Cómo? Leontina. Así se le llama a la cadenita. Leontina. Ujú. ¿Nos puedes platicar de esto la Sí, próxima claro. semana? No saben los relojes que tiene este hombre. Ya le dije, si en algún momento vendes tu colección, cuenta conmigo. ¿Qué tal lo que se sacó del pantalón, Santiago? Bueno, Este me encantó. no, Fue mi favorito. La verdad, está increíble. increíble.